Vamos a ver, aquí se están juzgando unos hechos que sucedieron entre los años 2013, 2014 y principios del 2015. En ese momento estaba su padre en situación de prisión provisional. Antes de que entrara en prisión, ¿recuerda cómo contrataron y cuándo a Sergio Ríos? Bueno, la fecha exacta no... Me alejo. Ahí. ¿Cómo? Ah, que retumba. Bueno, la fecha exacta no la recuerdo, pero sí que sé que fue a través de, bueno, de una persona que trabajaba en el Partido Popular, en seguridad, que además conocíamos a su familia de toda la vida, porque su madre había trabajado de pequeña, o sea, cuando yo era pequeño en casa. Y bueno, la verdad que teníamos mucha confianza en ellos y por eso nos lo propusieron. Y creo que, bueno, en ese momento necesitábamos también, o mi padre necesitaba a una persona al lado y ahí es como entra. ¿Y cuáles eran sus funciones? Conductor. Conductor. Sí. Y una vez ingresa usted, su padre en prisión, se encarga de su madre, básicamente, y de usted. Sí, de los dos. Bueno, pues al final las visitas para ir a Soto del Real o para recados, sí, pero vamos, la labor era de chofer. Cuando iban a Soto del Real, hablaban normalmente su madre y usted de cosas, de lo que fuera familiar o de... Sí, al final, bueno, es verdad que bueno, yo hablo por mí sobre todo, pero soy una persona confiada, en ningún momento, no sé, pues sí, teníamos una buena relación, la verdad, y hablábamos, pero vamos, no hablábamos de cosas muy importantes, pero sí teníamos una buena relación y bueno, eso, normal. ¿Recuerda si en algún momento él trasladaba documentos o llevaba de un sitio a otro porque se le pidiera? Yo no lo recuerdo, desde luego conmigo no. Cuando su padre, antes de entrar en prisión, se tiene que ir de Génova, de su despacho en Génova, recuerda que el señor Sergio Ríos hizo la mudanza, el trasladar las cosas que había en el despacho de su padre. Bueno, yo no lo recuerdo, no lo sé. ¿Pero usted participó en ese traslado? No, yo seguro que no. Una vez ingresa su padre en prisión, ustedes van habitualmente a verle. ¿Qué recuerda de aquellos momentos, si pasó algo extraño? Bueno, los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros. Verdad que ya han pasado 13 años, ¿no? Y mi mente ha querido un poco olvidar toda esta época. Pero bueno, le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Eso es bueno, claro, es que al final son instituciones que dependen del gobierno y desde el director hasta, no voy a decir todos los funcionarios porque siempre hay gente mejor y peor, pero vamos, el comportamiento general hacia mi padre era muy hostil. ¿Y hacia ustedes cuando hacían... ¿Hubo algún problema con ustedes en las visitas? No, la verdad que hacia nosotros el trato siempre fue como el de todos los familiares que van allí. Vale. A ver, en ese momento también, en ese espacio temporal, ¿usted recuerda si había algún tipo, o lo que recuerde, de seguimiento o algo que se saliera de lo habitual o del normal? Usted directamente, usted personalmente. Bueno, yo lo que recuerdo es sí que ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, que en un principio siempre pensamos que eran periodistas, porque en esa época pues yo creo que éramos la familia más famosa de España, pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco, y eso es lo que más recuerdo así como especial. ¿Recuerda si Sergio estaba preocupado porque pudieran seguirles o les decía algo al respecto? La verdad que no me acuerdo. ¿No se acuerda? Y ¿usted ha estado alguna vez en el taller de restauración de su madre, en la calle General Díaz Porlier? He estado alguna vez, sí. Sí, pero ¿sabía usted que las cajas que salieron de Génova del despacho de su padre se trasladaron allí? No, a mí me intentaron dejar bastante al margen de todo este tipo de cosas, entonces yo no sé los movimientos de cajas que se hicieron de un sitio a otro y demás, conmigo no contaban, entonces no tengo ni idea. No sabía lo que había y nunca vio, No, nunca vio lo que había ahí dentro. No, yo sabía lo que me contaba un poco mi padre de pues que había una documentación que afectaba y demás, me habló de ella, pero
la realidad es que yo nunca la vi. ¿Recuerda si Sergio Ríos, después del incidente que sucedió en su casa, del secuestro, pidió a sus padres que le compraran una pistola? ¿Cómo, perdón? ¿Que me compraran una pistola a mí? No, no. Sergio Ríos, el señor Ríos, sí. pidió a sus padres que le compraran una pistola. ¿Eso lo recuerda? Eso no lo recuerdo, la verdad. No. Y que pidiera colocar unas cámaras de seguridad dentro de casa como consecuencia del secuestro. Sí, eso sí que lo recuerdo. No se llegó a hacer. Sí que recuerdo que hicimos con un experto, miramos si se habían colocado micrófonos en la casa. Sí, pero lo que me refiero es que Sergio colocó unas cámaras que daban al descansillo desde la puerta principal y la puerta de servicio. Sí. Es verdad que no me acordaba que no me acuerdo si fue Sergio, pero sí que es verdad que a raíz de que mandaran al sicario pusieron una cámara que daba a la entrada de la puerta del domicilio. ¿Y eso lo colocó Sergio? Pues yo creo que sí, pero no estoy completamente seguro, creo que sí. Vale, como consecuencia, ¿usted sabe cómo se enteró su padre de lo que había sucedido en casa con ustedes? Bueno, se enteró por la televisión. Lo que nos contó fue que estaba en la sala común y lo vio en... Nadie le avisó dentro de Nadie le Soto. avisó. Luego ya, pues evidentemente fue a pedir explicaciones que había ocurrido y allí se lo cuentan, pero el primer impacto, la noticia, la descubre por televisión como todo el mundo. Aquí se ha hablado de unas grabaciones que su padre ha firmado sobre Javier Arenas y Mariano Rajoy. ¿Qué sabe usted de esas grabaciones? Lo único que sé es lo que ha contado él, que es lo que me contó en su día. Pues yo alguna vez sí que le pregunté, pero ¿qué información tienes? Y es verdad que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y bueno, creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Pero ¿ha escuchado en algún momento? No, yo no. Yo nunca he escuchado ninguna grabación. ¿Y en qué momento se lo dice, más o menos? ¿Hace años, cuando estaba en Soto, después o cómo? Pues yo creo que me lo cuenta antes de entrar, sí, unos días antes o un mes antes. Bueno, pues al final, no sé, en alguna charla de esas, que estando los dos, pues que me contase un poco más. ¿Recuerda cómo fue la relación con Sergio? ¿Si fue siempre bien? ¿Hubo algún cambio en algo que notaran ustedes, su madre y usted, sobre todo? La relación fue buena, era una buena relación, y sí que es verdad que yo empecé a notar como que hacía más preguntas. Bueno, ¿y tu padre de esto exactamente qué sabe? ¿Y esto? ¿Y porque tú sabes dónde puede haber documentación? O sea, sí que como preguntas un poco así, pero la verdad es que lo hacía bien. O sea, yo no sospeché nunca. ¿Pero sabe el motivo de por qué decidieron prescindir de sus servicios? ¿Por qué decidimos prescindir de los Sí. servicios? Bueno, porque dejamos de confiar en él, sobre todo a raíz de lo del secuestro en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos olió todo bastante mal desde el primer momento. Bueno, desde el primer momento no, el primer momento es el shock, pero sí que sentimos que... Bueno, yo cuando estaba sujetando al señor apareció muy rápido. Yo ya he contado, esto evidentemente es una interpretación mía, pero que le noté la cara un poco desencajada, más que por el susto, sino como por la sorpresa. Señoría, con el debido respeto, debo formular protesta. En primer lugar, el tema del secuestro no forma parte, ha sido objeto de renuncia. Y en segundo lugar, aquí está la sentencia del Supremo que no versa sobre nada lo que está aquí manifestando. Con lo cual, en la medida de lo posible, señoría, en la defensa del señor Sergio Ríos, que si se puede, se evite
hacerle preguntas sobre este tema concreto, nada más que la generalidad de que por qué se dejó de confiar, pero no entrar en el relato que ya está juzgado, ratificado y condenado. Relato, además, que se tiene que completar o no con los distintos hechos y delitos que quedaron fuera de este enjuiciamiento. No le falta razón a la defensa del señor Ríos en cuanto que no se puede o debe ahondar en lo que se calificó como un secuestro. Distinto es a qué pueda responder el cambio de actitud que sí notó el testigo en el conductor y que es lo que le sirve a las acusaciones, que me corrijan si me equivoco, sí. Para entender que ese cambio de actitud es porque accedió a la operativa que ellos acusan, y por lo tanto solo en esa línea a que puede responder el cambio de actitud. Sí, creo que era eso, ¿no? Obviamente. Pero entonces intente dejar fuera aquellos hechos. Sí, no iba, por supuesto no se me ocurriría entrar a preguntarle detalles del secuestro. El testigo empezó diciendo que tenía una relación agradable, cordial y tal con el señor Ríos, pero que sí hay un momento en que le notó un cambio. Eso es. Bueno, pues siga usted en esa línea, pero sin ahondar en los hechos que se enjuiciaron aparte. Por supuesto, gracias, señoría. Sí, más que un cambio, realmente, eso no lo puedo recordar, es el punto en el que dejamos de confiar en él, ¿no? Y es cuando decidimos que vamos a prescindir de sus servicios. Ya para ir terminando, recuerda que cuando estaba su padre en prisión se filtraron unas imágenes de él dentro de la prisión. Es cierto que funcionarios de Soto del Real comían o cenaban en casa de sus padres de forma habitual. ¿Funcionarios de Soto del Real? Sí. No, eso es absolutamente falso. ¿Qué pensaron cuando pasó eso? ¿Cuando salieron esas imágenes? Sí. Bueno, es que en esa época ocurrieron muchas cosas, entonces era como una más. Las imágenes, el episodio que tuvo mi padre, ese que le tuvieron que llevar urgencias en medio de la noche, no sé si le tuvieron también por tonterías, por así decir, pero en aislamiento durante varias veces, o sea, era como un acoso y derribo, claramente, para que, bueno, en mi opinión, para que dejase de hablar, o de amenazar, o de... Sí, para que no hablase, vamos, para reducirle. ¿Usted recuerda que recibió visitas de otros abogados, que no era su abogado en su momento, de otros abogados en prisión? Recuerdo, lo comentaban. Recuerdo que uno que se apellidaba Iglesias, no sé si era Javier Iglesias, ese me acuerdo que le fue a visitar varias veces, una o dos veces, vamos, y no recuerdo más, la verdad. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bárcenas. Gracias. Por la Fiscalía, cuando quiera. Sí, convenio del tribunal. ¿Usted puede situar hasta cuándo estuvo Sergio Ríos trabajando con ustedes? La verdad que no, pero yo creo que sería poco tiempo después del secuestro, que eso fue en junio de 2013, pudo ser. Bueno, yo creo que hasta un mes después que ocurriesen estos hechos. Otra cosa, usted ha dicho que no intervino en el traslado de documentación desde Génova a donde su padre lo llevase. Cuando su padre cambia de letrado y deja de estar defendido por Miguel Bajo, no sé, y pasa a ser defendido por Javier Gómez de Liaño, ¿usted intervino en algún traslado de documentación junto con Sergio Ríos desde un despacho de un abogado al otro? No, rotundamente no. De acuerdo. Y una última pregunta. ¿Usted recuerda si su padre comentó en casa una reunión que había tenido con el periodista Esteban Urreiztieta a raíz de que le hubiese mostrado documentación que, según había comentado el periodista, había sido sustraída por la policía a su padre? No, sé que con Esteban Urreiztieta se ha reunido varias veces, pero no sé con qué motivo y con qué fin. Eso no sabe, ¿no? Eso no lo sé. ¿No escuchó nada en su casa o no? No. De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Gracias. Por la Abogacía del Estado. Una pregunta, señoría. En nombre del Partido Socialista Obrero Español. En nombre de Podemos. Sí, con su venia, señoría. Solamente 2 o 3 preguntas. Sí, voy a hacer una pregunta en relación a ese hecho concreto sobre el llamado falso cura, pero no es
en relación con los hechos que estén en sentencia. Simplemente es para contextualizar. ¿Recuerda si ese día era el día libre del señor Sergio Ríos? Era el día libre, sí. Perdón, señor letrado, usted me mira como dando a entender, perdone, que no ha acabado. Sí. Que esto no forma parte de lo que ocurrió. Bien. Pero eso que se acaba de decir ya se ha preguntado en otro momento y ha salido en el juicio. Bien. De que ese día estaba al parecer de descanso. Bien. O sea, eso no afecta a los hechos enjuiciados separadamente. ¿Y recuerda usted más o menos cuánto tiempo tardó desde que usted tenía reducido a esta persona hasta que apareció el señor Sergio Ríos? Muy poco, porque me acuerdo que mi madre se va corriendo a la ventana que da a la calle, a Príncipe Vergara, y empieza a pedir pues auxilio y a gritar, y aparece muy rápido. Yo recuerdo que nos dijo que estaba como, creo recordar, como su mujer estaba en la peluquería y que por eso estaba por allí, cerca, pero no sé, no llegó a 5 minutos. Bien, ¿y recuerda que aparecieran también muchos policías en ese momento también? Sí, eso fue una cosa que nos sorprendió bastante, de hecho. No sé, a lo mejor es lo habitual, pero a lo mejor entraron 15 policías de repente, una vez que primero llegó Sergio y luego empezaron a llegar policías. Bien, y ya por último, si recuerdas si en esa primera fase de confianza que tenían ustedes con el señor Sergio Ríos, abarcaba, digamos así, el acceso a documentación, acceso, es decir, que se le ponía a disposición cajas para que las entregara a un despacho, dispositivos, ordenadores, etcétera. Era tal el grado de confianza como para que se le diera, digamos, acceso a esos materiales. No lo sé, o sea, eso, las labores que le mandaba mi padre, yo no las conocía. La labor que tenía conmigo al final era, sobre todo la de llevarme a Soto del Real para ir a verle y poco más. Bien, de acuerdo, pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Gracias. De la defensa. Ninguna pregunta, señoría. Muchas gracias. Señor Herrado. Con la venia a la sala. Buenos días, señor Bárcenas. Buenos días. La defensa por la defensa de don Eugenio Pino Sánchez. Señor Bárcenas, ¿su padre le pedía ayuda en cuestiones informáticas? ¿A mí? Sí. No, soy bastante... no tengo ni idea de informática. ¿Nunca le pidió que le ayudara en cuanto a subir o publicar información en su cuenta de Gmail? No, nunca. ¿En alguna de las visitas al centro penitenciario le dijo que le ayudara a destruir determinada documentación? No, jamás. ¿No? Muchas gracias. No tengo más preguntas. Buenos días. Señor La venia de letrado. la sala, en nombre de don Buenos días. José Manuel Villarejo. Mire, usted ha referido que su padre le comentó respecto a una grabación de Mariano Rajoy. ¿Ha dicho usted que era conjunta entre el señor Arenas y el señor Mariano Rajoy? ¿Eso es lo que le comentó su padre? Eso me comentó mi padre, que estaban presentes esas dos personas. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias. Gracias. Señor letrado. Sí, por la defensa de Sergio Ríos, con la venia, señoría. Vamos a ver, en el año 2013, según manifestó su padre, estaba usted en Chile. Sí. ¿Más o menos sabe en qué fechas coincide su estancia en Chile? Sí. ¿Hasta cuándo estuvo, más o menos? Yo me voy en el año 2014 a Chile, o finales de 2013, y acabo volviendo pues en junio del año siguiente. O sea, estoy en total como unos 5 meses, 6 meses. O sea, que estando su padre en prisión, usted se marcha a Chile Sí. desde ha dicho, el año 2014 hasta el 2015. No. Junio de 2014. A junio de 2000. Desde finales de 2013. Eso es. Desde final de 2013 a junio de 2014. Con lo cual usted no conoce muchos hechos que han podido suceder en la casa, en la vida de su madre, en la vida de Bueno, su padre. eso ya es su apreciación. Sí, bueno, me refiero personalmente. Sí, o sea, pero a través bueno, de que eso es una referencias. deducción No, hombre. lógica que usted puede sacar, sí. Yo viví muchas cosas allí. Luego ya, Sí. pues otras me las perdí, claro. Vamos a ver, usted ha comentado que las cámaras que se instalaron después del asalto las instaló don Sergio Ríos. Le pregunto, ¿no recuerda que vino un técnico que trabajaba en la embajada saudí a instalar esas cámaras que solamente enfocaban lo que es las zonas comunes del edificio, solamente el hall de su casa? No tenía ni idea lo de que era un trabajador de la embajada saudí. Pero que él no las montó personalmente, Sergio, sino que vino con una persona No, que era el que si sabía. es que yo he dicho que no lo tengo claro eso. Es que ha dicho que no se terminó haciendo. Sí, lo hizo.
Ha dicho que pero sí. a ver, señor letrado, que usted diga que sí No, lo no, que ha hizo. dicho que luego que sí, ha No, explicado no. que se veía el hall desde... No, sí que se pusieron unas Bien, cámaras perdón. que daban a la entrada, A la entrada del bien, piso, bien. Vale. y que a mí me suena que sí que las puso Sergio Ríos, o se encargó de que se pusiesen, la persona que se encargó fue Sergio, pero no lo puedo asegurar al 100% porque, como digo, ha pasado muchos años y pues no lo tengo muy fresco. Bien, esas cámaras concretamente que enfocaban, si no me han informado mal, la zona de acceso a la vivienda suya y la zona del hall que se veía hasta la puerta de servicio más o menos, se pusieron por seguridad hacia ustedes. Hombre, claro, o sea, eso fue a raíz de que entrase esta persona y del secuestro, bueno, pues para tener más seguridad, porque en ese momento nos sentíamos indefensos. Bien, es cierto que también incluso en alguna ocasión habían llegado a subir periodistas, llamar al team, haciéndose pasar por repartidores de comida, fruta, tal, y que justamente el tema de las cámaras era para evitar y filtrar quiénes subían a su casa. Bueno, en esa época, evidentemente, también algún periodista subió alguna vez, recibíamos llamadas al telefonillo de casa, extrañas, a horas durante la madrugada, o sea, había muchas razones para colocar esas cámaras, entre otras también la prensa, pero sobre todo por seguridad hacia nosotros. La prensa no nos iba a secuestrar. Bien, hablando de que no les iba a secuestrar la prensa, al hilo de la seguridad, ¿no es cierto que su padre era una persona excesivamente obsesiva con la seguridad, con seguimientos, con escuchas y que incluso tenía un inhibidor en el coche y demás? No, lo del inhibidor en el coche no lo he escuchado nunca. Lo de que sí que pensaba que los teléfonos estaban pinchados y que se escuchaban las conversaciones, eso sí es verdad. Una pregunta. El tema de los seguimientos denunciados y publicados en el periódico El Mundo de las motos. ¿No es cierto que fue Sergio incluso quien les advirtió, incluso hablando con usted, nos siguen, las motos llevan cámaras, y que fueron cuando advirtieron que efectivamente les seguían motos con cámaras? No, eso lo he llegado a sentir yendo yo solo en el coche y no recuerdo que Sergio me dijese nada de... O sea que no solamente le seguía en este caso a su madre conduciendo el coche Sergio, sino también a usted le seguían. Sí, con mi coche particular. O sea que los seguimientos no solamente eran hacia doña Rosalía Iglesias, sino también hacia usted. Sí. Bien. Una pregunta. ¿Conoce usted que Sergio hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que le seguían? No lo conozco. ¿Conoce usted que Sergio les trasladó a usted y a su madre a una cena con Pedro J. Ramírez y que se le comentó esta circunstancia y que fue lo que motivó, para seguridad suya, que se publicaran esas fotografías en el periódico El Mundo? ¿Cómo no he entendido la pregunta, perdón? Sí, si conoce usted que después de esa fotografía y comentado con su madre, tuvieron ustedes, usted y doña Rosalía, una cena con Pedro J. a las que les acercó Sergio, y en esa cena le comentaron lo de esas fotografías y motivó una reunión entre Sergio y Esteban Urrestieta. No recuerdo una cena con Pedro J., pero no recuerdo nada de todo lo demás. Bien, ¿conoce usted que su madre le dijo a Sergio que le entregara esas fotografías a Esteban Urrestieta y que fue lo que se publicó en El Mundo? Lo desconozco. Bien, una pregunta, aunque ya se la han comentado, el fiscal le ha respondido. ¿No recuerda usted haber acudido con un Citroën C5 de alquiler al despacho de Miguel Bajo a retirar la documentación y trasladarla al despacho de Gómez de Liaño en 2 viajes? No lo recuerdo y juraría que no ha ocurrido. Bien. Una pregunta más. Respecto al tema que no hemos querido entrar, pero que quede claro. ¿Sabía usted que la mujer de Sergio Ríos trabajaba en Conde Peñalver, esquina General Pardiñas, escasamente a 150 metros de su casa, en la tienda Blanco? Lo de Conde Peñalver me suena ahora. No sabía exactamente en qué trabajaba, pero sí, algo me suena. Pues no hace ninguna pregunta más, señoría. Señor letrado. Sí, con la venia, la defensa de don Marcelino Martín Blas. Buenos días. Buenos días. Mire, simplemente preguntarle, a raíz del incidente del secuestro, ¿usted recuerda que pidieran usted o su madre o hicieran gestiones para que se les diese algún tipo de seguridad por parte de la policía? ¿Tiene algún tipo de protección?
Bueno, cuando ocurre esto y vamos a comisaría a denunciar los hechos y nos reunimos con un comisario, varios policías, nos dicen que nos van a poner seguridad para, bueno, pues para que estemos más tranquilos después del episodio. De acuerdo. No hay más preguntas, muchas gracias. Señora letrada. No hay preguntas. Señor letrado. No hay preguntas, señor. Pues ya puede marcharse. Pues muchísimas gracias. Adiós, buenos días.